Hola, somos Nacho e Irene y con ayuda de Paqui y María vamos hoy a contaros cómo el vacío nos puede ayudar a observar el nanomundo y a crear nuevos materiales. El crear nuevos materiales nos va a permitir, por ejemplo, todos estamos muy interesados siempre en que nuestros dispositivos móviles y nuestros ordenadores, por ejemplo, cada vez sean más pequeños o tengan mayor capacidad de almacenamiento o se calienten menos. En este instituto también estamos interesados en la búsqueda de nuevos materiales que sean buenos conductores de la electricidad, buenos conductores, por ejemplo, del calor, y también nuevos materiales que tengan nuevas propiedades magnéticas. Por ejemplo, todos tenemos una tarjeta de crédito en el bolsillo, utilizan nuevos materiales que nosotros desarrollamos con nuevas propiedades magnéticas. Aparte de utilizar el vacío en el mundo de la ciencia y de la tecnología, también encontramos muchas aplicaciones donde se utiliza el vacío en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando estamos interesados en tener una atmósfera con baja contaminación y muy limpia, podemos poner el ejemplo de la conservación de los alimentos envasados al vacío. Pero, ¿qué es el vacío? Para poderoslo explicar, hoy he traído esta botella. ¿Esta botella diríais que está llena o vacía? Pues vacía, ¿no ves que no tiene agua? No, pero tiene mucho aire. Efectivamente, la botella no tiene agua, pero la botella está llena de aire. ¿Se os ocurre qué podríamos hacer para poder quitar todo el aire que está dentro de la botella? Pues succionar así, chupar hacia adentro con la boca, ¿no? Efectivamente, podríamos hacer eso, pero lo que vamos a hacer es utilizar un utensilio que seguro que tenéis en vuestras casas, que es una aspiradora. La aspiradora lo que va a hacer es succionar todo el aire que está dentro de la botella y hacer vacío dentro de la botella. Como veis, la aspiradora ha sacado todo el aire que teníamos dentro y ha hecho vacío. Pero también ha ocurrido otro fenómeno. La botella ha quedado completamente aplastada. ¿A qué se debe esto? Para que lo podáis entender, os tengo que explicar qué es la presión atmosférica. Imaginaos con un símil que estáis metidos dentro de una piscina. Cuanto más vais al fondo, más peso tenéis sobre vuestras cabezas del agua. Algo parecido pasa con el aire. Cuando estáis aquí, tenéis todo el peso del aire sobre vuestras cabezas. En este caso, cuando la botella está llena de aire, la presión dentro y la presión fuera es igual. Por eso la botella mantiene su forma. Cuando hemos sacado todo el aire de la botella, la presión fuera es mucho mayor, con lo cual aplasta las paredes de la botella. Para poder explicaros el vacío algo mejor, también os he traído unos globos y un tupper. Como veis, los globos no están completamente llenos de aire, pero sí lo suficiente como para tener esta bonita forma. Aquí lo que está pasando es que tenemos fuera la presión atmosférica empujando hacia dentro del globo y dentro del globo tenemos aire que también empuja hacia afuera, de la misma manera. ¿Qué creéis que va a pasar si consiguiera quitar el aire que rodea los globos? Si consiguiera hacer vacío alrededor de los globos. Para ello voy a meter los globos en este tupper y María me va a ayudar a hacer vacío en el tupper. Como veis, a medida que vamos haciendo vacío en el tupper, es decir, a medida que vamos quitando el aire que rodea los globos van aumentando su tamaño. ¿Por qué? Porque el aire que está dentro de los globos ya no encuentra ningún impedimento, no hay nada que le empuje desde fuera, con lo cual se expande. Yo creo que ya. Y como veis, ahora los globos parecen enormes. ¿Qué pasaría si ahora volviéramos otra vez a meter aire y quitáramos el vacío? Lo que ocurre ahora es que al haber metido aire dentro, el globo vuelve a estar rodeado de esa presión atmosférica y volvemos a empujarle y ya no le permitimos que sus gases de dentro se expandan tanto. Los gases lo que hacen es que cuando más les dejas, más se expanden. Es como si tú compartes tu armario con tu hermano. ¿Qué es lo que pasa? Que tenéis el armario llenísimo de ropa y de repente un buen día tu hermano le compran otro armario y tienes el armario solo para ti. Pero misteriosamente el armario sigue igual de lleno.
Lo mismo les pasa a los gases. Cuantos más espacio le das, más espacio quieren. Hay una cosa que no os he contado, y a lo mejor os habéis fijado algunos. ¿Qué es lo que pasa con estas canicas que tengo aquí? Estas pequeñas canicas de plástico han estado dentro del recipiente a lo largo del proceso mediante el cual María e Irene han primero creado vacío y después han permitido la entrada de aire. Si nos damos cuenta, estas pequeñas esferas de plástico no han modificado ni su forma ni su tamaño, no han sufrido ninguna transformación, con lo cual el efecto de crear vacío dentro del recipiente solo afecta a los gases. Para demostrar la fuerza del vacío y de la presión atmosférica que nos rodea, en el año 1656, Otto von Guericke, en la localidad alemana de Magdeburgo, diseñó un experimento que consistía en, con dos semiesferas sólidas de metal huecas, unirlas, hacer vacío en su interior y, gracias a la presión atmosférica del exterior, mantenerlas pegadas con una fuerza y una intensidad tan robusta que ni siquiera 2 caballos tirando de cada semiesfera metálica en sentidos opuestos fueron capaces de separarlas. Este experimento lo vamos a llevar a cabo hoy para que lo veáis de manera ilustrativa con estas dos esferas a una escala más reducida. Para realizar este experimento nos van a ayudar Paqui y María, y en este caso vamos a utilizar este equipo de bombeo. Como veis, es un poquito más sofisticado y va a tener más potencia que el equipo anterior con el que podíamos crear vacío para conservar alimentos. Y lo que vamos a hacer es unir este tubo a una de las semiesferas, unirlas, formar la esfera y empezar a crear vacío dentro de ella. Vamos a empezar a extraer todo el aire, momento en el cual la presión atmosférica va a empezar a actuar externamente, de tal forma que, habiendo vacío en el interior, lo que se va a producir es que las dos hemisferas van a quedar formando la esfera muy fuertemente unidas. En este momento, el equipo de bombeo está extrayendo el aire que hay dentro de las hemisferas y la presión atmosférica actuando las está uniendo de manera muy robusta. El vacío ya ha sido creado dentro del interior de la esfera y, como podéis comprobar, están bastante fuertemente unidas las dos hemisferas. Para demostraros la fuerza de su unión, Paqui y María nos van a ayudar a comprobarlo tirando. En este caso no tenemos caballos, pero las tenemos a ellas como ayudantes y, como veis, tirando con todas sus fuerzas no son capaces de superar la fuerza con la que están unidas las dos hemisferas. Como veis, están tan fuertemente unidas que ni siquiera ellas dos, tirando con todas sus fuerzas, han sido capaces de separarlas. Entonces, ¿cómo se os ocurre que podríamos separar las semiesferas otra vez? Pues la respuesta inmediata podría ser metiendo otra vez aire dentro de la esfera, ¿verdad? Pues vamos a probarlo. Me ayuda María. ¿Vale? Entonces yo voy a abrir la válvula y voy a permitir el paso del aire a su interior. Y efectivamente, cuando el aire vuelve a rellenar la esfera, tenemos la misma presión dentro que fuera y podemos separarlas sin problemas. ¿Alguna otra propuesta para poder separar las esferas una vez que están unidas? Pues igual que hemos metido dentro aire y hemos equiparado las presiones dentro y fuera, lo podríamos hacer a la inversa. La inversa sería, si tenemos vacío dentro de la esfera, crear vacío fuera de ellas, ¿verdad? Para demostrar la segunda forma que tenemos de poder abrir las esferas, María me acaba de dar otra esfera en la cual hemos creado el vacío en su interior, y lo que vamos a hacer esta vez es, con ayuda de este tupper, vamos a meter la esfera, las hemisferas fuertemente unidas, y vamos a crear vacío en el interior del tupper. Lo que queremos conseguir es equilibrar las presiones dentro y fuera de la esfera, dentro del tupper. En este caso, el equilibrar las presiones significa tener vacío dentro de la esfera y vacío fuera de la esfera.
Estamos retirando todo el aire del tupper para equilibrar las presiones. Y como veis, después de estar un rato haciendo vacío dentro del tupper, las esferas se han abierto. Hemos alcanzado el equilibrio de presiones dentro y fuera. Vamos a sacar la esfera abierta de dentro del tupper y lo que vamos a hacer ahora es repetir el mismo experimento que hemos hecho, pero esta vez sin esta junta de plástico que estaba entre las dos semiesferas. Estamos empezando a crear el vacío dentro de la esfera, esta vez sin la junta de goma. Y de nuevo van a intentar separarlo. Y como veis, en esta ocasión lo han podido conseguir de manera más fácil, porque el vacío creado en el interior de la esfera no era tan intenso como en la anterior ocasión, precisamente porque no tenía esta junta entre medias de las dos hemisferas. Esta junta, cuando está presente, lo que hace es que se puede deformar y convertir en la esfera formada por las dos hemisferas en mucho más estanca. Pero ¿dónde podemos encontrar también vacío? Por ejemplo, en el entorno interestelar y en el espacio profundo podemos encontrar regiones de vacío. Aquí en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid hemos desarrollado una máquina que se llama Stardust, mediante la cual podemos simular las condiciones de vacío que nos encontramos en el cosmos. Esta máquina, desarrollada en los últimos 5 años, permite estudiar materiales que nos encontramos en distintos rincones del cosmos, desde regiones cercanas a estrellas hasta zonas de espacio profundo donde el vacío es incluso más intenso. Es una máquina que mide aproximadamente 8 metros de largo y está formada por distintos módulos. Cada uno de ellos nos permite realizar un tipo de estudio. Desde la primera parte de la máquina para la generación de distintas nanopartículas, hasta la parte intermedia que nos permite estudiar distintos procesos sobre estas nanopartículas, hasta la parte final de la máquina donde tenemos la zona de los detectores, que nos dan idea de cómo están las nanopartículas, su tamaño y morfología después de haber sufrido los distintos procesos. Aparte de intentar emular en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid entornos de ultraalto vacío que podemos encontrar en el universo, también utilizamos el vacío para crear entornos muy limpios, sin contaminación y muy controlados para el crecimiento de nuevos materiales. Por ejemplo, en esta situación de un entorno muy limpio con vacío, estamos seguros de que cuando depositamos átomos para el crecimiento de materiales vamos a obtener el material que realmente estamos buscando. Lo mismo que cuando queremos crear un material con distintas capas o queremos depositar átomos o moléculas en superficies. El hecho de tenerlos en un entorno muy controlado sin contaminación nos permite saber que vamos a obtener materiales muy puros. Estos estudios se enmarcan dentro de lo que conocemos como nanociencia y nanotecnología, donde ahí el tamaño realmente sí que importa. Cuanto más pequeño, mejor. Pero, ¿cómo de pequeño es un nanómetro? ¿Qué es la nanociencia? Para poderlo entender, vamos a irnos a otras escalas, a unas escalas muy grandes. Por ejemplo, el universo. No, el universo es demasiado grande. Vamos a ir a algo más pequeño que podamos entender mejor. La Tierra. El diámetro de la Tierra es aproximadamente de 12.700 kilómetros. Aún así es demasiado grande. Vamos a algo más pequeño que podamos entender mejor. Nosotros, los humanos, la escala macroscópica, estamos hablando de metros. Ya es más pequeño. Pero vamos a buscar algo todavía más pequeño. Por ejemplo, las hormigas que veis en el parque. Las hormigas tienen un tamaño aproximadamente de milímetros. Bien, es algo pequeño, pero estamos muy muy lejos todavía del nanomundo. ¿Una bacteria? Una bacteria mide aproximadamente la centésima parte de un milímetro. Es algo muy pequeño, ni siquiera lo podéis ver con vuestros ojos. Pero aún estamos lejos. ¿Y los virus? Virus como los que hay actualmente con la pandemia, como el coronavirus. Los virus sí pertenecen al nanomundo. Los virus miden aproximadamente entre unos pocos nanómetros y decenas de nanómetros. Ellos son el nanomundo. Un nanómetro es 1000 millones de veces más pequeño que un humano. Es muy muy pequeño. Pero ¿hay algo todavía más pequeño? Por supuesto, los átomos. Entonces, si tenemos cosas tan pequeñas que no podemos ver con los ojos,
¿cómo podemos estudiarlas? ¿Cómo podemos ver el nanomundo? ¿Habéis visto alguna vez átomos? Porque todo lo que nos rodea está formado por átomos. ¿Pero individualmente los podéis ver con el ojo? Yo creo que no. Vamos a intentarlo con una lupa. A ver. No, no puedo ver los átomos. Para que podáis ver átomos necesitáis microscopios. Pero no los microscopios que a lo mejor habéis visto en el cole, sino unos microscopios mucho más potentes, como los que tenemos aquí en nuestro laboratorio. Con estos microscopios podemos ver imágenes de este tipo, donde lo que podéis ver son unas pequeñas esferas colocadas de una forma completamente ordenada. Esto son átomos de silicio. Pero también existen otras técnicas con las que podemos estudiar materiales, como por ejemplo la difracción. La difracción es un fenómeno físico mediante el cual una onda de luz que pasa a través de una rendija experimenta una dispersión en todas las direcciones al salir de ella. Imaginaos el efecto que se produce cuando arrojamos una piedra a un estanque de agua. Cuando en vez de tener una rendija tenemos varias, las ondas dispersadas que salen de cada rendija interaccionan entre sí, de manera constructiva, dando señales visibles en un detector, o de manera destructiva, con zonas sin señal. Este fenómeno nos permite, viendo el patrón de la difracción obtenido, conocer la forma y la distancia entre las rendijas por las que ha pasado la luz. Para ello vamos a hacer un experimento e ilustrar esto que os acabo de contar. Como ejemplo de rendijas, en este caso tenemos una lámina en la que tenemos 100 rendijas por cada milímetro. Vamos a hacer pasar una luz láser a través de ella, esa es la luz láser, hacemos que pase a través de estas 100 rendijas por milímetro y lo que observamos es un patrón de puntitos donde tienen una cierta distancia. Ahora vamos a hacer lo mismo con una placa en la que tenemos 300 rendijas por milímetro. En este caso, aunque tenemos las rendijas más juntas entre sí, como vemos cuando hacemos pasar la luz láser a través de la placa, la distancia entre los puntos ha aumentado. Esto se ve si cogemos otra en vez de 300, de 600, la distancia entre los puntos del patrón de difracción aumenta. Ahora lo que vamos a hacer es combinar de manera cruzada una placa con 100 rendijas por milímetro con otra de 80 rendijas por milímetro, más o menos una cantidad equiparable, para ver cómo podemos obtener un patrón de difracción de esta manera. Y observamos distancias laterales entre los puntitos, lo cual nos da información acerca de cómo es la rendija a través de la cual estamos haciendo pasar la luz. A mi derecha tenéis algunos ejemplos después de haber realizado estos experimentos de difracción en los distintos materiales que creamos aquí en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Bueno, pues con esto concluimos. Esperamos que todos los conceptos que os hemos intentado explicar del vacío os hayan quedado claros. Hasta la próxima.